Iniciamos en esta jornada una serie de temas sobre los conflictos, aquellos que son determinantes por los intereses personales, sociales, políticos y entre otros. Pero también quiero hablar de algunos conflictos que surgen internamente dentro de nosotros para poder dialogar sobre estos conflictos que son sociales, políticos y que están presentes en nuestra sociedad. Miremos entonces cada uno de ellos con sus diferentes apartados y teoría. Comencemos viendo entonces qué es un determinante de conflicto. Dice que generalmente los conflictos se generan o se originan por la insatisfacción de las necesidades relacionadas con la contraposición de intereses entre las partes. Siempre en el conflicto hay una discusión y como dice que es necesario tomar en cuenta que estas situaciones se realicen en un contexto y el contexto se refiere al conjunto de circunstancias que rodean un hecho. Circunstancias positivas, circunstancias negativas, y también entre ellas pueden ser circunstancias que afectan en gran medida a la sociedad. Entonces los conflictos suelen manifestarse mediante acciones o mensajes verbales, y estos son de manera que su vigencia se vincula con la comunicación, una buena comunicación, una comunicación asertiva, que tomemos en cuenta la opinión del otro y que no solamente entremos en una discusión para generar insatisfacción en la otra persona. O como lo hemos dicho, personas que lamentablemente solo buscan hacerle el mal a otras personas. Y eso sucede. Personas que están ahí dispuestas a dañar, a ofender, pero que cuando a ellos se les daña y se les ofende, se molestan mucho y en gran medida. ¿Pero qué es un conflicto? Un conflicto es aquel en que dos o más partes se encuentran en oposición. Y dice que esto es inevitable porque es parte de la interacción humana, que entramos en conflicto. Desde pequeños los niños entran en conflicto porque dicen al niño, es que vos me caes mal a mí. Y entonces también se define como un proceso que surge por la diferencia de objetivos. Personas que miran hacia diferente lugar. Y en este caso me refiero a que yo quiero llegar a este lugar, pero tú quieres llegar a este otro. Tienen diferentes metas, tienen diferentes propósitos y como ahí lo dice, hay métodos para alcanzarlos o intereses, problemas de identidad. Entonces la palabra conflicto generalmente está ligada a discrepancia, controversia, desacuerdo, antagonismo o discordia. No obstante, dice que un conflicto no necesariamente tiene que resultar algún ganador, algún perdedor. Tampoco tiene que generar violencia. Ese es un error creer que un conflicto va a terminar en violencia. Entonces hay que saber cómo actuar ante un conflicto, cómo educar a las futuras generaciones para que no sean personas de conflicto, sino que sean agentes de paz o agentes de cambio en esta sociedad salvadoreña, que es una sociedad muy conflictiva. Entonces, un conflicto podríamos llegar a la conclusión que tiene cuatro etapas de su desarrollo. La número uno es cómo es incompatible entre las partes involucradas. La número dos, la identificación de un conflicto. El número tres, el surgimiento de intenciones. Y el número cuatro, el resultado. Y en el resultado puedo llegar yo a la conclusión de que hay que pasar a una búsqueda de solución. Y de una solución que no nos lleve a la violencia, sino que sea una solución pacífica. Y eso se puede lograr, es fácil de lograr siempre y cuando las personas se lo propongan. Y aunque tengamos siempre diferencias entre las personas y aunque identifiquemos por qué está surgiendo este conflicto con esta persona determinada, con este grupo, a mí me surge un conflicto, es importante reconocerlo, pero también surgen unas intenciones de hacer las cosas mejor o de seguir en ese conflicto, atacando, discriminando, ofendiendo, en fin. Son cosas que están presentes y nosotros debemos de estar dispuestos a tener siempre un resultado positivo, porque los conflictos, aunque son funcionales y disfuncionales,
el mejor conflicto es el funcional, porque es aquel que va a surgir siempre en los grupos. Y no todos los grupos van a decir: "Es que yo pienso lo mismo que aquel, lo mismo que aquel", y todos los del grupo piensan lo mismo. Entonces, un conflicto funcional es cuando todos los del grupo luchan por llegar a un bien común, pero aunque hayan conflictos, ellos se mantienen firmes, esos cinco, y son los mismos que comenzaron el primer año de la universidad y así terminaron hasta en la defensa de tesis, por ejemplo. Entonces son parte importante de cómo vamos creando las relaciones humanas como personas civilizadas, no como personas que luchamos por destruir y hacer caos en esta sociedad. No, de esto hay mucho y sobra y no estamos para contribuir a ese mal en la sociedad. Entonces tenemos el conflicto interpersonal y este se da cuando nuestros valores, creencias o intereses son contrarios a nuestras acciones o a lo que la sociedad espera de nosotros. Y de hecho, de otra manera, es una situación en donde nos sentimos a disgusto con nuestro estado actual debido a que no cumplimos lo que los estereotipos sociales nos proponen. Y como presenta una imagen, tenemos ahí a alguien que se está burlando y es el mismo, el que se está burlando en el espejo, porque a veces mostramos una cara ante la sociedad, pero en realidad somos otra. Y por eso lo que hoy surge en las redes sociales, personas que solamente atacan, destruyen y no tienen una foto de perfil, son perfiles falsos, se ponen nombres cualquiera y todo eso que está atentando contra la dignidad de la persona humana o de varias personas. Porque a veces puede ser, en este caso, para atacar a un gobierno, para atacar a una persona religiosa o también para atacar a muchas personas que en realidad para hacer imposible la vida. Personas que existen y que están así presentes porque sus valores no van de acuerdo con lo que ellos tienen que hacer y con lo que ellos tienen que actuar. Entonces ellos se sienten a disgustos y buscan la manera de cómo arruinarle el día, arruinarle la vida a otra persona. Es decir, no se sienten bien solamente sentirse mal ellos, sino que buscan la manera de hacerle la vida imposible a los demás. Esas personas existen, son personas malas que las vamos a encontrar en cualquier lugar donde vayamos. Pero está también aquellos conflictos que surgen en el área física, cuando nosotros no nos sentimos a gusto con nuestro cuerpo, porque la sociedad ya estableció con sus modas, con sus parámetros de perfección, belleza corporal, y al no cumplir esas condiciones, el joven entra en conflicto consigo mismo, porque no tiene esa belleza y cae en depresiones y a disgustos con ello. Entonces también causa erróneamente la manera de mejorar su cuerpo. Y la manera erróneamente de mejorar su cuerpo es cuando se caen en dietas extremas, cuando se caen en cosas que afectan como un ejercicio extremo. Un ejercicio saludable, bueno, practicarlo todos los días o una vez a la semana, 2 o 3 veces por semana, salir a trotar o a correr. Y ahí tenemos una persona que está haciendo ejercicio, alguien que lucha por mantener un cuerpo en buen estado y es saludable, bueno, pero que eso no se vuelva como algo que lo estamos idolatrando, porque así como tenemos que cuidar el cuerpo, también tenemos que cuidar las emociones, los sentimientos, porque si nuestro cuerpo enfermo nos impide hacer algo, nuestra mente enferma también nos impide relacionarnos como personas de una manera sana. Y eso tenemos que lograrlo comprender. Así como ir al médico es parte importante de nuestro bienestar, cuando nos sentimos mal por una gripe, hoy en este caso el coronavirus, pero cuando vamos al médico, tenemos que ir también al psicólogo, a la psicóloga, pero una psicóloga, psicólogo no que busque solamente dinero, una psicóloga, psicólogo que sean personas humanistas, que sean personas con carácter, personas carismáticas, que luchan por llevar una vida de acuerdo a lo que tiene que ser la sociedad, una sociedad que forme y no una sociedad que deforme. Tenemos entonces algunos ejemplos de cómo los jóvenes entran en conflictos en su área física, en su masa muscular, los caballeros, ellos quieren ser fuertes, entra también la aparición de las espinillas, los barros, otras secreciones que son un proceso natural y se afanan por desaparecerlo con dietas, tratamientos,
hay una apariencia personal y más que la sociedad ha dicho quién es feo, quién es gordo, quién es alto, quién es enano, en fin. Entonces, en este contexto, muchas personas, muchos adolescentes, y se dice que especialmente señoritas, se afanan en su peso y se arriesgan hasta sufrir enfermedades como anorexia y bulimia para no engordar, pero también eso no solamente es problema de esta persona que lo sufre, es problema, perdón, de aquella persona que se dañan, atacar y decir, hey, qué gordita te veo, qué flaco te veo. Cada quien ya sabe si está gordito, si está flaco, no es necesario que alguien te lo diga. Es importante que te dice, hey, qué bien te ves, te veo una bonita sonrisa. Entonces, qué diferente es un saludo así a decirle a alguien, hoy te veo más gordito en estos días que no te vi, hoy te veo más flaca. Cuidado, a veces con una palabra podemos destruir una emoción, pero no de todas las personas, porque hay quienes mantienen una autoestima adecuada, no una alta, sino una autoestima adecuada, sino porque hay autoestima muy baja también. Miremos entonces aquellos conflictos psicológicos. Estos se dan en los adolescentes porque los estímulos externos, la sociedad, los afectan, los medios de comunicación y hasta generar trastornos que son mal vistos, dependencia, depresiones, tienen bajos autoestimas y todo esto que les puede afectar en su vida, en su desarrollo emocional y está ahí presente. Miremos otro tipo de conflictos que surgen. Hay conflicto social, hay un conflicto intelectual y también un conflicto económico. ¿Cuál es el conflicto social? Aquel que se da cuando el adolescente presenta relaciones inadecuadas, conductas antisociales, aquel que no se quiere relacionar con los demás, aquel que presenta conductas que no son propias a la edad porque son conductas inadecuadas. Se comporta como niño y ya tiene 20 años. Y hay personas que aunque crezcan y aunque lleguen a 40 años, personas viejas, pero actúan como bichitos, caprichosos, resentidos. Y todo eso está presente. ¿Por qué? Porque no hemos logrado ni siquiera sanar al niño interno que cada uno de nosotros llevamos. Entonces está también el área intelectual, donde se sufren conflictos internos porque tenemos fracasos escolares, hay incapacidad de memorizar, la falta de comprensión y la falta de motivación, entre otros aspectos, a aquel niño o niña que le cuesta memorizar las tablas de multiplicar, que le cuesta desarrollar un proceso de un ejercicio en matemáticas o en ciencias naturales, y también ese conflicto familiar, cuando hay desintegración en los hogares, cuando hay falta o exceso de autoridad, en este caso la falta o hay exceso de autoridad, estamos hablando de que la falta de autoridad es aquella persona que no impone autoridad y ve que el niño se porta mal, el niño es malcriado, berrinchudo, pero no hace nada por comportar a ese niño en los super selectos y consienten con todo lo que este bichito pide. Cosas que están presentes y que lamentablemente hoy la sociedad también hasta se encarga de contribuir a esto, porque si tú quieres corregir a tu niño en el súper, por ejemplo, y alguien ata un teléfono celular, dice, ves qué mala esta mujer, dice, y comienza a grabar cómo dejó al niño porque no le quiso comprar lo que pedía. Entonces son cosas que hoy están presentes y también las personas no buscan en hacer el bien, buscan solamente, vuelvo y repito lo que decía al principio, buscan en hacer el mal. Y tenemos el conflicto económico, que es aquel que surge cuando hay una escasez de recursos, pobreza, desempleo, y todo esto afecta a las familias. Hay un conflicto, ¿por qué no trajiste dinero al hogar? ¿Por qué no trajiste que comer? Aquellas personas que se esfuerzan en las ventas y que hoy la venta estuvo mala, en fin, todo esto que afecta el funcionamiento emocional de las personas. Entonces hay que tener un equilibrio para poder salir adelante en esta sociedad que nos exige de nosotros muchas cosas y que a veces las redes sociales nos pueden apartar de esto que tenemos que cumplir como seres humanos conscientes de nuestras capacidades, de nuestras limitantes y de todo lo que poseemos para convertirnos en personas dignas de confiar. Espero que este tema les haya ayudado y podamos compartir más en los diferentes foros y recursos virtuales que tenemos. Que Dios les bendiga.